Buenas tardes. Acá estamos en el segundo vivo de Graformar. Bueno, ahí veo que se están incorporando. Laura, hola, ¿cómo estás, Laura? Qué lindo tenerte por acá. Bruno, lo mismo. Graciela, hola a todos. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá, sentirnos más cerca a través de este medio. Dani también, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno esta posibilidad de, de estar más cerca, de poder contactarnos por esta vía, de poder hacer esto. Y bueno, espero que este video les resulte útil como fue el anterior, que al menos esos fueron los comentarios que recibí. Gabriela, hola Gabriela, tanto tiempo, qué bueno, gente conocida. Viviana, buenas tardes, bienvenidos a todos, qué puntuales, qué maravilla. Bueno, está buenísimo esto. Díganme si se escucha bien, si se ve bien, que esto es primordial. Si me escuchan bien, así podemos arrancar. Voy a ir corriendo los comentarios. Mónica, lo mismo. Buenas tardes. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Bruno. Gracias. Se ve, se escucha perfecto. Mónica, gracias. Buenísimo. Gabriela, Cristina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, les voy nuevamente a dar la bienvenida a este segundo vivo. Todo perfecto, me dice Graciela. Bárbaro. Como les dije la vez pasada a quienes pudieron participar de este vivo, de estos vivos, la idea de esto es poder acercar la grafología a mayor cantidad de gente. Algunos de los que me están escuchando ya han estudiado, conocen del tema, otras personas no, entonces qué bueno refrescar conocimientos para quienes ya los tienen y poder incorporar nuevos conocimientos para aquellos que nunca escucharon o nunca pudieron participar de algo relacionado con la grafología. Así que bienvenidos, la idea es interactuar entre todos, saber de sus inquietudes, que me puedan preguntar lo que les surja a raíz de los temas que vayamos viendo, que me dejen también inquietudes, temáticas, cosas que quieran saber, como para ir probando y preparando otros videos. Mi idea es hacer vivos en lo posible, una vez por semana, al menos durante la cuarentena, después veremos, pero durante la cuarentena como para ir sobrellevando todo esto y acompañándonos desde acá. Bueno, la mayoría de los que están acá me conocen, para quienes no, yo soy Karen Roger, soy directora de Graformar. Me recibí de grafoanalista hace mucho, hace 39 años, luego hice la carrera oficial de perito grafólogo, perdón, cuando se oficializó. Mateo, salió en Facebook.
Mateo, te salió en Facebook esto, seguramente habrás consultado en alguna oportunidad algo relacionado con grafología. Decía entonces que soy grafoanalista, perito grafólogo, coach ontológico profesional y máster en programación neurolingüística. Todas disciplinas relacionadas con el estudio de la personalidad, con la asistencia a un otro, con el poder, voy mientras mirando los comentarios. Alejandra, Griselda, bienvenidos. Estas disciplinas están relacionadas para poder entender cuestiones que pasan, que nos pasan en los seres humanos y poder asistir en alguna de estas cuestiones, en alguna de estas disciplinas. El para qué de estos vivos, bueno, como les dije en un principio, acercar la grafología a la mayor cantidad de gente, poder compartir estos conocimientos, no solo juzgo que son conocimientos importantes para lo laboral, de hecho yo vivo de la grafología hace muchos años, y las empresas y muchas entidades la están usando a nivel laboral, sino fundamentalmente a nivel personal, para descubrirnos, para reconocernos, para distinguirnos, para poder reconocer y distinguir en un otro qué es lo que le puede estar pasando y, llegado el momento, poder asistir, poder compartir con ese otro algo que podemos detectar en la escritura, en los trazos, ¿sí? En el vivo anterior, en el video, yo hablé de las distintas disciplinas, las distintas aplicaciones, campos laborales de la grafología, y no hablé de educación, porque es algo que lo quiero desarrollar en este vivo, el tema de la grafología en la educación, en los distintos niveles de la educación, en las distintas etapas de la vida. Desde los chicos chiquitos, esto sirve para papás, para maestros, chicos más grandes, adolescentes. Siempre digo que sería muy importante que los docentes tuvieran conocimientos de grafología en su carrera o que pudieran estudiar algo, porque quién mejor que ellos están en contacto directo con los cuadernos, con las carpetas, con las pruebas, con los dibujos, y poder descubrir cuestiones que les están pasando a los alumnos antes de que lleguen a mayores. Entonces, un poco esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo les decía la vez pasada que en grafología no solo estudiamos la escritura y las firmas, que fundamentalmente nos referimos a eso, sino que estudiamos todos los trazos. Estudiamos dibujos, estudiamos garabatos. Garabatos, ahora vamos a ver qué es, garabatos infantiles y también garabatos de adultos. El garabato infantil es la primera expresión gráfica cuando el chico chiquito, depende de la situación de cada criatura, porque no es lo mismo las circunstancias de un chico de ciudad que las circunstancias de un chico en el campo, en ámbito rural. No es lo mismo un chico, un primer hijo, que un cuarto, quinto hijo que tiene ya toda la escuela de los hermanos. Bueno, dependiendo de esas circunstancias, los chicos tienen contacto con el lápiz y con el papel en diferentes edades, a veces al año y medio, a los 2 años, depende. Estos garabatos, esto gráfico que dejan plasmado en el papel, transmiten lo que a veces ellos no pueden verbalizar, porque los chicos chiquitos no pueden contar en palabras lo que les pasa, pero sí lo dejan plasmado
en el papel, en esos trazos. Y eso es lo que nosotros podemos interpretar y así poder descubrir qué es lo que les está pasando, qué es lo que están sintiendo. Podemos descubrir si por ahí hay miedos, temores, angustias, enojos, qué es lo que pasa a través de esos trazos. ¿Y cómo analizamos, por ejemplo, los garabatos? Que hay gente que piensa, bueno, pero son chicos chiquitos, hacen todos lo mismo. No, no. Desde el primer trazo, una vez adquirida la motricidad necesaria para poder sostener ese lápiz, esos lápices, crayones o lo que tengan para dibujar, ahí podemos empezar a analizar esa personalidad en formación, que va a ir creciendo en la medida que crece el chico y que se va a ir formando, estabilizando en la medida que pasan los años. Nosotros podemos ver chicos de la misma edad que, por ejemplo, algunos tienen las mismas hojas, los mismos tamaños de hojas, y algunos dibujan chiquitito, en un rinconcito de la hoja, todos trazos muy chiquititos. Y otros utilizan toda la hoja y hacen un montón de trazos, inclusive algunos se exceden de la hoja, entonces terminan pintando la mesa, las paredes, lo que tienen a mano, que produce la felicidad de las mamás después cuando tienen que limpiar. Y exceden los bordes de la hoja. Y estos bordes de la hoja, ¿qué son? Límites. Entonces, en este tamaño del garabato, ¿por qué lo llamamos garabato y no dibujo? Porque no hay una intención previa y porque es una expresión de lo que va saliendo con esa manito que recién está tomando contacto con ese lápiz y con ese papel. Al principio, cuando todavía no tienen dominio en la mano, los trazos son muy cortitos, muy débiles, obviamente no hay continuidad. Después van adquiriendo más pericia gráfica. Y decía esto del tamaño, el tamaño en lo gráfico tiene que ver con la capacidad de expansión, tiene que ver con el lugar que ocupamos en esa hoja y por ende representa el lugar que ocupamos en la vida. Cómo nos desenvolvemos en el papel refleja cómo nos desenvolvemos en nuestro ámbito cotidiano. Entonces, ese chico que ocupa toda la hoja e inclusive quizás excede los bordes, ya teniendo una madurez gráfica que le permita controlar sus movimientos, es un chico que tiene una capacidad expansiva enorme. Me estaba acordando, me pasó estos días, creo que en el fin de semana, fui al supermercado y, bueno, en uno de estos días que los chicos podían salir, había una mamá con un nene chiquito, y evidentemente el nene, después de tantos días de cuarentena, había acumulado energía y creo que no quedó ni una lata por tocar, ni un paquete por tocar, se subió a cuanto pudo. La mamá le dijo unas 32 veces, quédate quieto, fulanito vení, fulanito no toques. Por supuesto, fulanito seguía haciendo lo que él quería. Y yo pensaba, si lo hiciera dibujar a este nene, seguramente no respetaría los bordes y ocuparía toda la hoja, ¿sí? Por esta necesidad de expansión, que está relacionada con la capacidad de extraversión, con esta sociabilidad de querer contactarse con todo el entorno. En cambio, los garabatos chiquititos, que ocupan un sector muy chiquito de la hoja, tienen que ver más con el retraimiento, con la introversión,
Y lo vemos en los chicos, vemos los chicos cuando llegan a un cumpleaños y está el que dibujó grande, la dejó a la mamá y se fue a los juguetes, se fue al payaso, se fue a los animadores, y el otro, el que dibuja chiquitito, se queda al lado de la mamá porque es más temeroso, quizás más inseguro, y necesita tomar confianza antes de empezar a relacionarse. Entonces esto ya lo podemos distinguir con los garabatos. Lo mismo que la presión. La presión es la fuerza que nosotros ejercemos cuando escribimos, cuando dibujamos, en determinados elementos escriturales, en los crayones, en los marcadores no, pero en las viromes, en los lápices sí. Y esa presión tiene que ver con el caudal energético de la persona o del chico en este caso. Cuando hablo de caudal energético me estoy refiriendo a la energía psicofísica, no a la fuerza bruta, sino a la energía psíquica y física. Este chico del supermercado seguramente también tenía mucha presión. Y vamos a ver que cuando se ejerce mucha presión, damos vuelta el papel y del otro lado pasamos la mano y queda todo un relieve, ¿sí? Como si fuera braille, digo yo, ¿no? Lleno de montañitas por donde pasaron los trazos. Esto es una energía potente. Cuando es una presión más débil, descartamos en primera instancia que no haya una enfermedad, una patología, nos hablará seguramente de un chiquito o de una persona, en el caso de un escrito, eh, quizás más sensible, más frágil, más débil, ¿sí? Esto también lo analizamos, es otro de los puntos que analizamos en el garabato, en los dibujos, en los escritos. Otra cosa que analizamos en los garabatos, y esto para ver las diferencias, sobre todo para aquellas personas que dicen que quizás no se pueden distinguir diferencias en los chicos chiquitos, son las formas que tienen estos dibujos para ellos, estos trazos. Vamos a ver que hay chicos que hacen todos trazos así, con puntas. Esas puntas nosotros les llamamos ángulos desde lo gráfico. Y esas puntas depende de con qué corroboremos la interpretación, porque nosotros nunca damos interpretaciones únicas con un solo signo gráfico. Necesitamos un compendio de factores, de elementos, de signos para poder llegar a una interpretación. Si no, sería muy fácil. Yo hago tal cosa, es esto, yo hago tal otra, es esto otro. Y no, cada elemento, cada signo gráfico, depende del contexto en el que se encuentre, va a ir variando la interpretación. Estas formas, como decía recién el ángulo, por ejemplo, puede tener que ver con una personalidad más fuerte, puede tener que ver con la resistencia, puede en algunos casos, relacionado con otros factores, puede tener que ver con la agresividad, ¿sí? Con el no respeto o la no adaptación a estas normas que se le quieren imponer. En cambio, los dibujos, los garabatos, que tienen formas más curvas, ¿sí? Más suaves, en general están relacionadas con personalidades quizás más adaptables, más flexibles. Yo siempre digo que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una L de acero, ¿sí? Un pedazo de L así de acero, y lo queremos doblar, no vamos a poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese ángulo no lo podemos doblar. Hay un autor, Bells, un autor español que ya falleció, grafólogo, que decía que el ángulo es como el acero. Lo podemos quebrar si tuviéramos la fuerza para eso, pero no lo vamos a doblar. Por eso hablamos de resistencia. En cambio, si yo tuviera, no sé, un pedazo de manguera, ¿sí?
y lo curvo, esto es flexible y yo le puedo dar la forma que quiero. Por eso hablamos de adaptabilidad. Acá me pregunta Bruno si se puede analizar por medio del trazo la personalidad que va a adquirir ese chico en el futuro. Buena pregunta. Nosotros no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro o cómo va a ser esa persona, porque el carácter se va formando con el temperamento, que es la esencia, lo básico, las tendencias, más las experiencias de vida que van forjando ese carácter. Entonces, nosotros podemos analizar con estos trazos lo que hace a la esencia, lo que hace al temperamento, lo que hace a las tendencias internas. Ahora, si esa persona después en el futuro, o ese chico cuando va creciendo, por experiencias determinadas, va como controlando ciertas tendencias o potenciando otras tendencias, eso no lo podemos saber. En grafología hay signos que son constitucionales y otros ítems, otros géneros, otros signos que son circunstanciales. Los constitucionales son lo que decía recién, las tendencias, lo interno, y eso no va a cambiar. Genio y figura hasta la sepultura, dice el dicho. Entonces, eso va a seguir porque es intrínseco a la persona, al ser humano. Lo que sí va a ir modificándose es lo circunstancial. Entonces, lo circunstancial de hoy, no sé cómo va a ser mañana. Eso no lo puedo predecir. Espero haber contestado la pregunta. Decía también que en los garabatos analizamos los colores. Los colores tienen una interpretación psicológica e inciden en el cerebro, en una parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, y que se divide en una parte que se llama simpático y otra parte parasimpático, que son excitadores, la parte del simpático es excitadora y la parte del parasimpático es inhibidora. Entonces, hay colores que inciden en el simpático y por ende van a causar mayor actividad, mayor excitación en el ser humano. Y, sí, perfecto, gracias. A vos. Y los que inciden en el parasimpático, que es inhibidor, son colores que van a calmar, que van a relajar. Por eso en publicidad, por ejemplo, se trabaja con colores. Por eso hay colores que tienen una función, por ejemplo, los hospitales están pintados de blanco, no están pintados de rojo, porque el rojo es un color excitador, en cambio el blanco es un color que calma, que relaja. Entonces, estos colores en los garabatos también los analizamos porque cada elección de color, y hablo de elección cuando el chiquito tiene a su disposición varios colores y puede elegir libremente, no cuando logró agarrar el único color que le quedaba, porque ahí eso no tiene interpretación. Y por último, en estos garabatos, de los ítems que les explico hoy, por supuesto hay muchísimos más para analizar. La continuidad, yo hablaba de la continuidad de los trazos. El chico cuando empieza, el chico chiquitito, empieza, como no tiene buena motricidad, agarra el lápiz como puede y empieza a hacer puntitos o rayitas chiquitas, porque la continuidad del trazo requiere de más madurez. Entonces, recién cuando va creciendo, cuando va tomando mayor pericia gráfica, puede hacer trazos continuos. Y estos trazos continuos, tanto en los garabatos como en los dibujos, como en la escritura, tienen que ver con la continuidad de acción, con la continuidad del pensamiento. Y también tienen que ver con el contacto con el otro.
Entonces, sabemos que los chicos chiquitos tienen un periodo de atención muy cortito, se aburren enseguida y se van a aburrir más los que hagan trazos sueltos, cortitos, muchos trazos pero cortitos, que los que hacen trazos más continuos, que si bien el periodo de atención por ser criaturas es mucho menor que el del adulto, pero van a poder concentrarse un poquitito más que los otros, porque tienen esta continuidad del trazo que refleja continuidad de la acción, de la concentración y de la atención. Eh, Así como expliqué esto básicamente, tomamos otro montón de signos en los garabatos. Y yo decía que esto de la educación está bueno para poder evaluar estos trazos y para poder ver qué les pasa a los chicos, también en los dibujos. ¿Cómo diferenciamos dibujos de garabatos? Porque el dibujo tiene una intención previa. El dibujo es el paso siguiente al garabato, cuando ya se empiezan a elaborar formas. También decía que los grandes hacemos garabatos. Yo hablé de los garabatos infantiles. Y ustedes dirán, ¿cómo garabatos los adultos? Y sí, cuando estamos hablando por teléfono y tenemos un lápiz, una virome, muchas veces nos ponemos a hacer dibujitos. Esos dibujitos son proyectivos, son inconscientes, no tienen ninguna consigna porque nadie nos dice qué tenemos que dibujar. Salen de lo más inconsciente, de lo más profundo, y eso también se analiza. Esos dibujos inconscientes, espontáneos, los hacemos, como decía, cuando hablamos por teléfono, los hacemos cuando estamos aburridos. Yo recuerdo que cuando estudiaba, tengo cuadernos de materias que me interesaban y que la verdad que prestaba mucha atención al profesor, y están los márgenes limpios y todo escrito en los apuntes. Y en materias que me aburría mal, todos los márgenes estaban dibujados, porque bueno, yo tenía el lápiz y dale que te da. Esos dibujitos también se analizan en los garabatos de adultos. Acá no perdonamos a nadie, ¿sí? Y les hablaba también de los dibujos de los chicos, que el primer dibujo que suelen hacer es el de la figura humana, porque los chicos dibujan según la relevancia que le dan a las cosas, la importancia. Y para ellos lo más importante es el contacto con las personas, sobre todo con su entorno. Esta figura humana que generalmente dibujan desde un primer momento, obviamente no es una figura humana completa. Lo primero que suelen hacer es la cabeza, porque la primera forma que logran es la del círculo. Y es muy gracioso, es muy lindo ver que de ese círculo, de esa cabeza, directamente sacan las extremidades, los brazos y las piernas, y no le hacen cuerpo. ¿Y esto por qué? Yo les decía que ellos le dan la importancia gráficamente de acuerdo a lo que para ellos es más relevante. Y para ellos el cuerpo no tiene una relevancia. Lo que más relevancia tiene es la cabeza, porque es por la cual se comunican, es por donde ven, por donde hablan, donde comen, donde escuchan. Los brazos, porque los brazos, las manos, es por lo que ellos pueden tocar y contactarse con ese medio. Y luego los pies, las piernas, porque es lo que les permite moverse. El cuerpo luego aparece porque tiene como una función más pasiva en los chicos chiquitos. Estas primeras formas, bueno, se llaman cefalópodos, son estas formas que vamos a analizar también de acuerdo a qué tamaño, qué posición, etcétera, etcétera, vayan teniendo esos trazos. Y en la cara, fundamentalmente, lo que aparece son los ojos y la boca. ¿Por qué? Porque son los órganos también más importantes. Ellos pueden observar el mundo por los ojos. Ellos pueden hablar, llorar, expresarse
alimentarse por la boca. Las orejas, las cejas, las pestañas tienen una función secundaria, ¿sí? Por ahí la nariz también aparece, pero tiene una función eh, secundaria con respecto a los ojos y la boca. Y acá para los papás, para los maestros, es importante prestar atención a que hagan esos ojos y bocas y de qué manera los hacen, porque cuando no se hacen en un chico que ya pueda hacer una figura completa, no en un chico que recién esté empezando a dibujar, porque tiene que ver, como les decía, la impericia gráfica. En un chico que ya tenga posibilidad de hacer una figura completa, si no hace ojos y bocas, bueno, esto puede tener una connotación psicológica que se tendrá que consultar después con un profesional, ¿sí? Podríamos decir a grandes rasgos y siempre corroborando con el contexto, si no hace si no hace ojos, ¿qué es lo que no puede o no quiere ver? Si no hace boca, ¿qué es lo que no puede o no quiere expresar? ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, no por un solo trazo podemos dar una interpretación o aseverar algo. Siempre necesitamos cotejarlo y corroborarlo con otros signos. Ustedes recuerden que los chicos hacen representaciones, no reproducciones. No pueden hacer reproducciones porque la reproducción es la copia fiel del elemento externo. En cambio, la representación es el modelo que tenemos en la cabeza. De hecho, cuando a nosotros adultos, o a la mayoría de los adultos, les piden que dibujen una casa, dibujamos la casita que hacíamos cuando éramos chicos, salvo que alguno sea obviamente dibujante profesional, y por ahí la mayoría vivimos en departamentos. ¿Y por qué dibujamos esa casita? Si fuera una reproducción, estaríamos reproduciendo el departamento donde vivimos. No, estamos representando el modelo que tenemos interno. Y le vamos a dar la relevancia en cuanto a la importancia que tiene ese modelo. Los chicos, cuando empiezan a dibujar distintas cosas, en esto de la importancia, por ahí dibujan una casita de un tamaño así, la persona de este tamaño y por ahí el otro arbolito así. Y en realidad las personas son más chicas que los árboles y las casas, pero para ellos las personas son más importantes. Entonces, en esto, digamos, reflejan lo que sienten y es normal y es habitual. Ah, Liliana, siempre tan clara. Muchas gracias. Esto es importante para ir tomando nota simplemente de lo que hacen los chicos. Vuelvo a repetir, para mamás, papás, maestros, abuelas, que también tenemos los dibujos de nuestros nietos. Y de ahí pasamos de estos dibujos, pasamos a la escritura infantil. Las primeras letras de los chicos son copias, ¿sí? Son copias que les cuestan muchísimo. De hecho, todos tienen el mismo modelo caligráfico. Son muy bonitos cuando los vemos que empiezan a copiar esos modelos porque se concentran de una manera, ponen todo el cuerpo y se concentran en ese modelo que está haciendo la seño en el pizarrón. Cuando empieza a poner mi mamá, me mima, algunos hasta sacan la lengua para un lado porque están súper concentrados, porque quieren copiar ese modelo para luego incorporarlo. Y así todo, aunque el mismo modelo está en el pizarrón, si vemos los cuadernitos, no todos escriben igual. Esas letras, que primero son copias, después se van internalizando. Se empieza con la imprenta, porque la imprenta es más fácil, por esto que decía yo de la continuidad. Para que haya una fluidez y una continuidad de trazos, se requiere mayor madurez.
Esto es una letra que llamamos inorganizada porque todavía no se organizó. Y en estos momentos, el chico cuando está aprendiendo estos modelos, está muy pendiente de estas formas. Por ahí tiene que hacer la M y empieza la M. La M tenía 3 montañitas, 2 montañitas, 4. ¿Cuántas montañitas tenía la M? Porque no lo tiene internalizado, no lo tiene automatizado. Cuando ya se automatiza ese modelo caligráfico, que por ahí las dudas pasan por la ortografía quizás, y duran muchos años las dudas de la ortografía, no terminan en los chicos en la adolescencia. Estos modelos empiezan a cambiarse, ¿sí? Empieza, como decimos en grafología, pasamos de la imagen conductora formal a la imagen conductora individual y empieza la proyección personal, empieza los caracteres personales que tienen que ver con nuestras características. Entonces vamos modificando ese modelo caligráfico y le vamos incorporando o sacando o poniendo trazos que tienen que ver con lo que a nosotros nos resulta mejor, porque nos podemos identificar con eso. Y ahí también podemos evaluar estas características desde lo evolutivo, porque en grafología infantil tenemos determinados signos que se esperan, lo mismo que en los dibujos y en los trazos, se esperan a determinadas edades, edades con un margen, por supuesto, y que si esa edad superó esta etapa y no se adquirieron esto esperable para esa etapa, bueno, tenemos que ver qué pasa a nivel evolutivo con ese chico. ¿Qué está pasando que no pudo alcanzar esto que se tenía que alcanzar en esa etapa? También evaluamos la evolución gráfica relacionada con la evolución psicológica, con la evolución psíquica en cuanto a madurez, madurez cognitiva y madurez emocional. Y yo les decía de la imprenta y de la cursiva, que primero se aprende la imprenta, luego la cursiva, y a veces cuando van avanzando en edad, sobre todo en el secundario, dejan de escribir en cursiva y vuelven a la imprenta. Hoy en día se ve, los grafólogos nos encontramos muchísimo con la letra, con la escritura imprenta. ¿Cuántos años se puede apreciar la caligrafía madura en los niños? Apreciar la caligrafía madura en los niños. Es un poco, Jackie, lo que explicaba recién, que cada etapa, sería muy largo de explicar, cada etapa tiene determinados signos esperables para decir corresponde a la madurez o no corresponde a la madurez, es lo que acabo de explicar. Decía entonces que se abandona la cursiva y en realidad hay varios estudios que impulsan a seguir con la cursiva. ¿Por qué? Porque el escribir en cursiva tiene esta continuidad de trazo y esta continuidad de trazo refleja la continuidad del pensamiento y de la acción, como les decía antes en los garabatos. Entonces, tiene un pensamiento que puede elaborar juicios para llegar a una conclusión, no dejando de lado factores emocionales, porque somos seres emocionales, no dejando de lado experiencias incorporadas, ¿sí? La escritura imprenta es una escritura quizás más individualista que va como fragmentando, va seccionando esas partes, entonces ese pensamiento va siendo más, sí secuencial, pero más fragmentado. Y también yo les decía que la continuidad de los trazos tiene que ver con la continuidad y el contacto con el otro. Siempre les digo a mis alumnos que en la palabra cada letra es un otro, es un sujeto. Entonces, cuando una palabra está unida, es como los chicos en el jardín que la maestra dice, bueno, vamos a agarrarnos de las manitos y hacer el trencito y vamos todos agarrados del trencito.
Y bueno, tiene que ver con ese contacto con el otro. Las letras más desligadas no quiere decir que no se hable con el vecino, quiere decir que por ahí la tendencia tiene que ver más con la individualidad y no por eso la persona no se va a comunicar, ¿sí? Recuerden que cada signo tiene que estar corroborado con otras cosas y depende del entorno para dar una interpretación acertada. Para ir finalizando, bueno, pasamos a la escritura adolescente. La escritura adolescente netamente es una búsqueda de identidad. El adolescente busca su identidad, como la hemos buscado todos, en todo lo que hace, en la ropa, en la forma de hablar, en la forma de comportarse y también en la escritura y en las firmas, sobre todo. Yo al menos, no sé ustedes, pero yo he gastado hojas probando firmas y viendo una rayita que hizo la firma de aquel, a ver, la pruebo, qué tal como queda, y el otro hizo otra cosa, mira qué copado, entonces pruebo, y así fui armando mi propia firma, hasta que llegué a una firma que dije, esta me gusta, esta me identifica. Y esa firma no quiere decir que siga hasta el último de los días. La firma se va a ir modificando si nosotros vamos modificando cuestiones personales, un poco relacionado con la pregunta que me hacía Bruno antes. Si yo tengo experiencias que van modificando cuestiones de mi carácter, de mi comportamiento y de mi personalidad, ya esa firma no me va a identificar, no va a tener mucho que ver conmigo, no me va a identificar más. Entonces voy a ir modificando partes de esa firma, o todo, no sabemos, de acuerdo a lo nuevo que vaya surgiendo. De ahí pasamos a la escritura, esta escritura adolescente le llamamos preorganizada, y pasamos a la escritura adulta, que sería la escritura organizada, o se espera que sea la escritura organizada, en donde obviamente ya es una escritura personal, con características de proyección personal, una escritura que ya tiene una madurez gráfica en donde el sujeto puede plasmar y proyectar lo que es en esos trazos. Finalmente, en la medida que vamos creciendo, la persona va siendo mayor y acá no hay una edad, si se llega a la senilidad, las personas ancianas, no digo viejo porque viejos son los trapos, vamos a ir viendo que la escritura quizás se va desorganizando por una cuestión de vejez que va perdiendo fuerza, que los trazos ya no tienen la firmeza de antes, pero tampoco esas personas van teniendo la seguridad en el movimiento, la firmeza, entonces por ende se ve reflejado también en la escritura. La escritura se puede desorganizar no solo por vejez, se puede desorganizar por patologías, se puede desorganizar por adicciones, ¿sí? Un alcoholismo, una drogadicción, o psicofármacos, excesos en psicofármacos, también pueden ir deteriorando la escritura. No olviden que nosotros analizamos al cerebro y todo lo que deteriore el cerebro va a deteriorar esos trazos, ¿sí? Bueno, con esto yo doy por finalizado este video. Quería fundamentalmente referirme a esto de los dibujos, a esto de los trazos en las escrituras, en los garabatos, porque quizás hoy en esta cuarentena tenemos la posibilidad de estar, quienes puedan estar con los chicos, con los hijos, o quienes, los abuelos que puedan estar con los nietos. En mi caso, por estos momentos no, pero ya va a llegar cuando se levante todo. Bueno, que puedan tener la posibilidad de hacerlos dibujar,
de pedirles que les regalen un dibujito, un escrito, y con esto básico que hemos visto hoy, que es solo una puntita de todo lo que nosotros estudiamos en grafología, bueno, pueden llegar a acercarse y ver qué pasa con los chicos, ¿sí? Les agradezco a todos, espero que les resulte útil. Vamos a seguir seguramente con estos videos. La idea, como dije en un principio, para los que se incorporaron luego, la idea en lo posible es hacerlos una vez por semana, quizás siga con los miércoles. Irán apareciendo en la página, si quieren poner me gusta en la página de Graformar en Facebook, irán apareciendo las notificaciones. Yo creo que, al menos lo que me han dicho, que les aparece abajo, si quieren suscribirse a las notificaciones, bueno, para que les lleguen y les avisen. A ver los comentarios, muy interesante, gracias, clarísimo, con muchos temas, pero muy claro, excelente explicación como siempre, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, gracias por todos los comentarios, gracias por los me gusta, por los corazoncitos, y cualquier cosa que quieran preguntarme, no duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias a todos.